hacer demasiado énfasis en los problemas personales, en las crisis personales, familiares, que cada uno pueda estar atravesando, ¿no?, a nivel personal. Quiero decir que en los sufrimientos, ¿no?, en las aflicciones, ¿no?, que la misma vida conlleva, ¿no?, que son parte de la vida, ¿no?, son parte de este valle de sombras, de este valle de lágrimas, de este valle de espinas y cardos, como dijo el Señor, como dijo Dios cuando en Génesis el hombre desobedeció y el Señor envió su juicio, y una de las cosas que le dijo a Adán fue, dice, la tierra que hasta ahora era un paraíso, era un lugar agradable, era un lugar donde podías deleitarte y podías caminar en medio del campo y todo era agradable, a partir de ahora, fruto de esa desobediencia, dice, la tierra espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, ¿no?, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Era como un juicio por la desobediencia del hombre. Le dijo, mira, a partir de ahora la vida ya no va a ser tan fácil, ¿no? La vida va a ser un poco más difícil. Vas a tener que sudar, vas a tener que trabajar, vas a tener aflicciones, la tierra te va a producir espinos, te va a producir cardos, ya no te va a producir solamente árboles frutales, agradables para comer, sino que todo se va a tornar un poco más difícil. Y de hecho, no quiero omitir que es así, porque forma parte de la vida misma, ¿no? Pero lo que no es de Dios, hermanos, lo que no es de Dios es conmiserarse constantemente y autocompadecerse constantemente en medio de las pruebas o dificultades o sufrimientos que la misma vida conlleva, ¿no? Y estar siempre pues lamentándonos como si fuéramos viudas plañideras, ¿no?, alrededor de un féretro en un funeral, ¿no?, por decirte algo, ¿no? A veces el mundo evangélico hay un tanto por ciento muy elevado en el que las personas se centran en sus problemas internos, personales, y a veces la Iglesia te parece como un centro terapéutico, psicológico, de atención al paciente, donde los pacientes vienen a buscar curas paliativas a sus debilidades, a sus problemas internos, a sus carencias afectivas, emocionales, espirituales, y se convierte la Iglesia en eso, en un centro de atención al paciente, ¿verdad?, como si fuera un centro médico donde las personas son atendidas no solamente de sus problemas o de sus enfermedades, que pueden ser físicas, cuando orábamos por los enfermos, que ahora no lo hacemos, pero sí una mayor énfasis en potenciar y en ser conmiserables, condescendientes, y estar siempre haciéndonos los pobrecitos, cuánto sufro, cuánto sufrimiento me está trayendo la vida, y así constantemente, ¿no? Y yo creo, hermanos, que no venimos a la iglesia a ver quién ha sufrido más, ¿verdad? Si nos podríamos a contar por ahí en un rincón, hacer un círculo de 4 o 5 personas y empezaremos a contarnos nuestros sufrimientos y a ver quién ha sufrido más en esta vida, pues cada uno empezaría a recordar y a sacar a la luz sus miserias, sus conmiserias y sus tantas cosas, ¿verdad? Y parecería eso como un centro de... Ese no es el propósito de Dios, hermanos. Dios no nos ha traído hasta aquí para andar siempre conmiserándonos y lamentándonos
de las aflicciones que tenemos que atravesar, de las pruebas, de las dificultades que tenemos que atravesar en esta vida, porque si no, no se cumple la palabra cuando Dios nos dijo que nos llevará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, hermanos. Y yo esto lo creo. Yo quiero creer que la gloria de Dios aún no se ha marchado, aún no se ha ido. Amén, hermanos. Y por lo tanto, no voy a hablar en esta mañana del consuelo que necesitamos a nivel personal, cada uno de nosotros, que es muy importante y es necesario, pero el Señor es nuestro consolador, hermano. El Señor, Él es el consolador perfecto, Él es el paracleto perfecto, ¿no? Sino que voy a hablar de la importancia del consuelo que necesitamos tener como iglesia, amén, como pueblo de Dios, como un conjunto de un núcleo de personas, ¿verdad?, que conforman la iglesia, conforman el pueblo de Dios, o conformamos una comunidad, un ministerio, ¿verdad?, donde queremos nuevamente ver la gloria de Dios, amén. Yo como siervo de Dios, lo que más deseo en este presente, ¿no?, en la vida presente y en el tiempo que me ha tocado vivir y con la generación con la cual estoy compartiendo este tiempo, esta etapa de mi vida, pues es volver a ver y a experimentar el derramamiento de la gloria de Dios en medio nuestro. Amén, hermanos. Fuera parte del consuelo personal que cada uno necesite, fuera parte del consejo personal que cada uno necesite. Yo quiero ver la gloria de Dios manifestándose nuevamente en la iglesia, en el pueblo de Dios, en las comunidades y en el ministerio en el cual estamos sirviendo y trabajando. Amén, hermanos. Yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado en alguna etapa, en algún tiempo en particular, un derramamiento de la gloria de Dios. Pregunto, ¿has experimentado alguna vez un derramamiento de la gloria de Dios? No en tu vida personal, sino a nivel colectivo, a nivel comunidad, a nivel ministerio. Al principio de este ministerio, concretamente, en los finales o a finales de la década de los 80 y casi toda la década de los 90, pues, y los siguientes años, ¿no?, en la década de los 90, vivimos verdaderos derramamientos de la gloria de Dios en nuestro ministerio. Cientos de jóvenes, cientos de personas se convertían al Señor, cientos de jóvenes eran liberados de las drogas, cientos de jóvenes eran liberados de demonios. En los cultos había manifestaciones gloriosas de la gloria de Dios, los demonios se manifestaban y por ende las personas eran liberadas en medio de la alabanza, en medio de la unción. Había un derramamiento especial en el ministerio, en las casas, en los hogares. Había una ministración y las personas se convertían al Señor, hermanos. Pero yo no sé quién ha experimentado esto. ¿Alguien ha experimentado esto? ¿Hay quien lleva más de 25 años en el ministerio? 30 años. Pues había derramamientos de la gloria de Dios, pero muy fuertes. Había unos derramamientos de la gloria de Dios que casi no había ni que predicar, hermanos. Veníamos a la iglesia y en medio de la alabanza, en medio de la adoración, los demonios se manifestaban, las personas eran liberadas y la gente salía viendo la gloria de Dios en la iglesia. Después, en las próximas décadas, hemos tenido tiempos de bastante sequía espiritual y especialmente en estos últimos años, pues esta sequía espiritual y esta pobreza espiritual se ha ido acentuando cada vez mucho más y mucho más en medio nuestro. Y para mí el dolor más grande como siervo de Dios
pues no son las pruebas o dificultades que yo mismo personalmente, familiarmente estoy atravesando o he atravesado en el ministerio, la familia, la obra, el ministerio, etcétera, no, sino para mí el deseo más grande o el dolor más grande es el deseo de ver cómo la iglesia, cómo el pueblo de Dios, cómo el ministerio, ¿verdad? Otra vez hay nuevos derramamientos de la gloria de Dios nuevamente. Amén, hermanos. Lucas 2, 25, 26 dice: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Más o menos habían pasado 400 años desde las manifestaciones más gloriosas de los antiguos profetas y siervos de Dios, y todos esperaban una nueva visitación y todos querían ver la gloria de Dios descendiendo y que descendiese nuevamente. Israel había sido invadido, Israel estaba siendo gobernado por los romanos, las clases políticas y religiosas estaban totalmente corrompidas, pero había algunas personas todavía que tenían hambre de Dios y tenían un hambre de Dios tan profundo y tenían un dolor tan grande en sus corazones que solamente querían ver la consolación de Dios trayendo un despertar nuevamente sobre el pueblo. Y yo creo que una de las cosas que más falta actualmente en la iglesia y en medio nuestro es tener hambre de Dios. ¿Cuánto dicen amén? No tenemos hambre de Dios, tenemos hambre de otras muchas cosas. El mundo ha cambiado de tal manera en los últimos tiempos, en los últimos años, que el carácter del hombre, el carácter del hombre en los postreros días, como dice la carta a Timoteo, será una manifestación de un carácter de hombres implacables, amadores de sí mismos más que de Dios, hombres infatuados, desleales, rebeldes, obstinados y una serie de cosas. Y eso se está manifestando cada vez más porque los polos se están extremando, ¿verdad? Y todo está polarizado, como un día dije, ¿no? Entonces, hermanos, una de las palabras más tristes que probablemente estén escritas en la Biblia son cuando Elí y sus hijos mueren y el arca de Jehová, el arca del Señor, es tomada y llevada por los filisteos. Y la nuera de Elí, que estaba embarazada y que estaba dando a luz en ese tiempo, mientras daba a luz, dice la Biblia, que se dejaba moría en el parto y a su hijo que vio nacer antes de morir, le fue puesto un nombre que fue llamado Icaboz. Icaboz quiere decir la gloria de Dios ha sido traspasada, la gloria de Dios ha sido llevada, quitada, ha desaparecido de en medio nuestro. Y Elí el sacerdote, cuando escuchó que el arca del Señor había sido llevada o tomada por los filisteos, dice que cayó para atrás y de espaldas y murió también desnucado. La tragedia más grande de Israel era haber perdido la unción de Dios, y la tragedia y el dolor más grande para los que anhelamos ver la respuesta de Dios, ver una visitación de Dios para con nosotros como pueblo, es precisamente eso. Queremos ver la gloria de Dios derramándose de nuevo en medio nuestro. ¿Cuánto dicen amén?
Yo quiero ver la gloria de Dios derramándose en medio nuestro, ver milagros, ver conversiones verdaderas, ver personas que se convierten al Señor, hermanos. Pero eso está ahora mismo, hay una sequía que es latente en medio nuestro y en medio de toda la iglesia en general. Y Simeón, aquel hombre, dice que era justo y piadoso. Después de aquellos años de sequía espiritual en Israel, deseaba con todo su corazón, dice que esperaba la consolación de Israel. Y la consolación de Israel era ver al ungido del Señor, era ver la respuesta de Dios, porque cuando hay una visitación del Señor es igual que cuando Jesucristo vino. Dios despierta las conciencias que están cauterizadas, Dios despierta los corazones, provocando un hambre feroz de Dios, y las personas se vuelven a Dios, y entonces tenemos un encuentro y una visitación espiritual y un derramamiento de la gloria de Dios. Amén, hermanos. Entonces, Simeón recibió una promesa, y la promesa era que tenía la seguridad, porque el Espíritu del Señor se lo había revelado, que no iba a haber la muerte sin antes ver al ungido del Señor descender. Amén, hermanos. Esa era la consolación de Israel. Eso era lo que anhelaba y deseaba este hombre justo y piadoso llamado Simeón. ¿Hay alguno aquí que se llame Simeón? Ninguno. Pero qué nombre más especial, ¿verdad? Y qué persona más especial, y qué hombre más especial en cuanto a su deseo de ver la consolación de Israel, y lo que el Espíritu Santo le reveló a él mismo, que no vería muerte sin antes ver descender nuevamente al ungido del Señor. Amén, hermanos. Como he dicho antes, en los años 80, 90... tuvimos en este ministerio manifestaciones y derramamientos muy especiales y muy evidentes de la gloria de Dios. Entonces no teníamos experiencia, no teníamos ni madurez, no teníamos ni demasiado conocimiento de la Biblia, de la palabra. Éramos como niños inmaduros, como niños neófitos, pero ahora nos hemos hecho más viejos, más mayores, ¿verdad? Ahora tenemos mucho más conocimiento, ahora tenemos mucha más experiencia, ahora conocemos mucho más la Biblia, pero lamentablemente los cielos ahora están mucho más cerrados que antes. Entonces, hermanos, yo creo que hay que volver a la niñez, hay que volver a la sencillez, hay que volver a sacarnos la experiencia, a sacarnos el conocimiento bíblico que tanto perjudica, que tanto enfría y endurece y que convierte a las personas como en sepulcros blanqueados, y como en hombres que no tienen vida, hermano, porque la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Éramos inmaduros, éramos niños, éramos personas que no sabíamos nada de la Biblia, pero en esa necesidad y en ese hambre de Dios que Dios provocó, los cielos fueron abiertos y la gloria de Dios descendió de una forma sobrenatural. Ahora las cosas han cambiado mucho, lamentablemente. Conocemos más la Biblia, sabemos más de la Biblia, sabemos más de todo. Parece que somos muy maduros, que tenemos mucho conocimiento, que somos muy elocuentes o que somos muy sabios, pero lamentablemente los cielos están mucho más cerrados. Entonces, ¿de qué nos ha servido todo esto? Y los que hemos participado de esas experiencias pasadas, pues seguimos teniendo ese hambre y ese deseo de volver a ver la gloria de Dios. Y yo personalmente vivo con ese dolor en el corazón, porque no vemos esa frescura que había antes. Y como Simeón decimos y deseamos ser consolados nuevamente y volver
a vivir con más intensidad lo que hemos vivido en tiempos pasados. Y no es que sea nostálgico, yo no creo en la nostalgia. Es más, creo que la nostalgia es uno de los mayores enemigos que tenemos. Y algo que he aprendido ha sido a no vivir de las rentas, a no vivir de glorias pasadas, porque la gloria pasada ya pasó, la gloria pasada ya fue. Ahora hay que buscar nuevas glorias, hay que buscar nuevos derramamientos de la gloria de Dios. No podemos vivir de las experiencias pasadas, de las glorias pasadas, de los derramamientos que hubo hace 20 años en el ministerio. Así que no soy nostálgico, no me estoy poniendo nostálgico, porque si algo soy es que no soy nada nostálgico personalmente. Entonces, hermanos, iglesia, creo que estamos inmersos en una etapa de mucha pobreza espiritual. Creo que los últimos años han agudizado el carácter de los hombres en los postreros días. La pandemia tal vez en los últimos 2 años, el espíritu del mundo que cada vez está más acentuado y más polarizado, y todo esto ha generado esta sequía espiritual. Bien, quisiera que leyéramos Ageo capítulo 2, versículos 3 y 9. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Yahvé de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Yahvé de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice el Señor. Amén. Yo quiero ver al deseado de las naciones. Mía es la plata y mía es el oro, dice el Señor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Yahvé de los ejércitos. Daré paz en este lugar, porque no hay otra cosa que traiga mayor consuelo a los corazones que la paz del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Daré paz en este lugar. La paz trae consuelo, hermanos. La paz de Dios trae verdadero consuelo, verdadera alegría y verdadero gozo. Solamente la paz de Dios puede traer ese consuelo. Habla de la gloria primera de esta casa. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Tal vez aquí no haya muchos que hayan visto la gloria primera de esta casa, pero sí hay unos pocos tal vez que vieron el resurgir del ministerio. Estoy hablando en Perú, yo hablo de cómo lo vi en España cuando esto fue una explosión, ¿verdad? Y todo empezó a esparcirse y a crecer y a salir por todo el mundo. Fue un avivamiento terrible donde se levantaban obreros, misioneros, la gente salía de misiones, iban de un país a otro, se abrían 12 países, 14 países en un solo año. O sea, había obreros para enviar a las naciones. Y fue una explosión. Igual algunos de ustedes han experimentado la obra aquí en Perú, los primeros años, el crecimiento, el desarrollo, las conversiones verdaderas, ¿verdad? Y cómo Dios fue bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo. Otros en otros países, no lo sé. Si aquí quedan algunos, como dice aquí, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Entonces, igual no hay muchos acá, pero los que estuvieron o los que estuvimos, los que participaron o los que participamos de aquella gloria
primera en este ministerio, lo que la palabra de Dios dice es que ese vacío que quedó, y aunque estamos atravesando tiempos de sequía o de vacío, tenemos la esperanza de que eso va a cambiar. Amén, hermanos. Y la palabra de Dios dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aleluya. Y que el deseado de las naciones vendrá y llenará de gloria nuevamente esta casa y por ende tu vida también. Amén, hermanos. Mientras haya hombres como Simeón que digan: Señor, yo no quiero ver la muerte sin antes volver a ver un derramamiento de la gloria de Dios y volver a ver al ungido del Señor descender. Amén. Personas que no se conforman diciendo: esto es lo que hay, ¿verdad? Yo a veces escucho por ahí y digo: no, es que esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Así están las cosas, así está la situación, así está el mundo, así está la iglesia, esto es lo que hay y ya está. No, yo no me voy a conformar con decir esto es lo que hay. Personas que no están solamente pensando en compadecerse de sus propias heridas, y no ven la obra de Dios que está por delante, hermanos. Y para ello debemos aumentar la grandeza de nuestra mirada. Debemos alzar los ojos, debemos mirar con otros ojos, debemos ver lo que Dios quiere que veamos y poder visualizar lo que Dios tiene preparado y lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Los mejores soldados, hermanos, son aquellos que después de estar todo el día en la trinchera, de estar con el casco puesto en la cabeza, sudando, de estar en el frente de batalla, dándose barrigazos, arrastrándose por la tierra, entre las trincheras, entre las mallas de alambre, subiendo, bajando, trepando, no sé qué. Los mejores soldados son esos que están así y que llega la noche y descansan porque saben que al día siguiente nuevamente van a tener que ponerse el traje de faena, el traje de la guerrilla para salir nuevamente al frente de batalla, porque aún la guerra no ha terminado. Amén, hermanos. Yo cuando me acuesto sé que al día siguiente me tengo que levantar otra vez, me tengo que poner el traje de faena, tengo que hacer frente a problemas, tengo que enfrentarme con las dificultades de la obra y del ministerio y claro, y esto es cada día, hermanos, porque la guerra no ha terminado. Y esos son los verdaderos soldados. Quiero decir que los verdaderos soldados son no tienen tiempo para sí mismos, para relamerse sus heridas, para compadecerse de sí mismos y decir: pobrecito, estoy todo el día en la trinchera, estoy todo el día con el casco puesto, con el fusil en las manos, arrastrándome por la tierra, lleno de polvo, lleno de miseria. No, los verdaderos soldados no tienen tiempo para eso, porque saben que están en una guerra y que la guerra los demanda una total integridad, una total dedicación, una total entrega, y por lo tanto no tienen tiempo de mirarse sus propias miserias, sus propias carencias, sus propias debilidades. Amén, hermanos. Porque la misma batalla te obliga a hacerte fuerte y estar ocupado en lo que realmente es necesario estar ocupado. Amén, hermanos. Y el que está ocupado no tiene tiempo para él mismo. Yo creo que el mayor de los problemas que tienen muchas personas es que, como no están ocupados en la obra de Dios, como no tienen un trabajo que hacer, como no tienen una pasión, como no aman lo que hacen, entonces se aman más a sí mismos y se preocupan mucho más de sí mismos y están todo el día mirándose a sí mismos en vez de mirar con los ojos de Dios lo que pueden hacer para el Señor. Eso hace un verdadero soldado. Entonces, hermanos, lo más importante
y vital es asumir que tenemos que pelear la batalla de la fe, que tenemos que librar una batalla y que no nos podemos doblegar ante nada ni ante nadie. ¿Cuánto dicen amén? Y saber que hay alguien, aleluya, que es soberano, y saber que hay alguien que es el deseado de las naciones, que Él se va a ocupar de sanar y de curar mis heridas, que Él se va a compadecer de mis necesidades y que Él va a compensar cualquier dolor o sufrimiento o aflicción que yo pueda estar atravesando. Amén, hermanos. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Pero si tú estás todo el día diciendo, pobrecito de mí, pobre de mí, pues al final no verás la gloria de Dios y seguirás enredado en tus propias miserias, conmiserándote de ti mismo, mirándote a ti mismo y diciendo, ay Dios mío, qué pobrecito que soy. Cuando el Señor te ha llamado para levantarte y levantar tu dignidad y levantar tu cabeza como un hombre o como un varón o como una mujer de Dios. Hermanos, ya basta de lamentaciones, ya basta de conmiseraciones, ya basta de andar en el mundo cristiano como viudas plañideras lamentándose y cada uno contando sus aflicciones, sufrimientos, carencias o debilidades o miserias personales, hermanos. Si tienes alguna miseria personal, encomiéndate al Señor, busca a Dios, no busques al pastor. El pastor no va a poder hacer lo que tú tienes que hacer por ti mismo, hermano. A veces vamos al pastor queriendo que el pastor solucione todos nuestros problemas emocionales, afectivos que tenemos, y el pastor, ¿qué puede hacer por ti? Puede darte un consejo, puede orar por ti, puede decirte, ya muchacho, venga, dale, pero las heridas te las tienes que curar tú, hermano. Tienes que aprender a curarte las heridas, tienes que aprender a superar tus debilidades, tienes que aprender a superar tus pasiones, tienes que aprender a dejar a un lado tus pecados, tienes que aprender a dejar a un lado tus miserias y tienes que aprender a buscar a Dios personalmente, hermano. Eso hace un verdadero soldado. Entonces, hermanos, decía que los verdaderos soldados no tienen tiempo para lamentarse, porque sabemos que nos tenemos que levantar rápidamente y tomar las armas nuevamente, porque el enemigo está a las puertas. Amén. Y yo sé que la corona es mucho más grande y sublime que cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecer. Y por lo tanto, no quiero perder las oportunidades pues de hacer la voluntad de Dios y no de cumplir en esta tierra con la tarea con la cual el Señor me ha llamado y nos ha llamado. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, ya basta de lamentarse. No es el momento de lamentarnos. Y si en algún momento lo hemos hecho, que haya sido derramando lágrimas de sufrimiento por Cristo, pero lágrimas verdaderas. Acuérdense de la Llorona, que la Llorona también llora, pero no esas lágrimas, hermanos. Lágrimas de padecimientos por Cristo, por su obra, por el llamado de Dios en tu vida. Y seguro que esas lágrimas, ¿sabes dónde las tiene el Señor? En una redoma, en una redoma. Esas lágrimas las tiene el Señor guardadas en una redoma, y ahí las tiene guardadas el Señor. Pero las verdaderas lágrimas, esas de pobrecito, ay Señor, pobre de mí, ay Señor, es que todo me pasa a mí, Señor, eso no son lágrimas que el Señor va a poner en la redoma. Y esas lágrimas en la redoma del Señor son un verdadero aval,
para cuando tengamos que presentarnos delante de Dios. Y el Señor te dirá, mira, Luis, aquí está esta redoma que yo llené con tus lágrimas, aleluya, que yo llené con tus padecimientos, que yo llené, aleluya, que yo llené con tus aflicciones verdaderas cuando te encomendaste verdaderamente a mí, aleluya. Dice la palabra de Dios que levantemos los ojos y que miremos, ¿qué? Que miremos los campos para que veamos que la mies es mucha y que los obreros son pocos. La gloria postrera será mayor que la primera y el deseado de las naciones va a venir. Amén. Yo lo creo y le pido y le ruego al Señor como Simeón. Yo deseo ver la consolación de Israel, del pueblo de Dios, viendo el brazo de Dios desnudo, haciendo una obra maravillosa en medio nuestro. Y en un mundo todavía oscuro y hostil, que cada día manifiesta más y más el espíritu del anticristo. Amén, hermanos. En tiempos de Nehemías llegó a Jerusalén, que estaba destruida, los muros derribados, las puertas quemadas a fuego, la infraestructura de la ciudad destruida. La gente estaba corrompida por falta de gobierno y por falta de orden. Había usura, había explotación, había abuso y miseria, y había ataques constantes de los enemigos. Y el pueblo de Dios estaba, lógicamente, en una derrota profunda. Pero Nehemías llegó y él recordó los tiempos de David y de otros reyes y recordó las manifestaciones de Dios sobre ellos. Y él llegó a Jerusalén y dice que tomó su cabalgadura y empezó a recorrer la ciudad. Y al ver pues toda aquella desolación que vio, los muros caídos, los muros hablan de los límites. Cuando no hay muros en nuestras vidas, somos invadidos. Esos son los muros estaban derribados. Los muros son los que nos delimitan y los que nos identifican y hacen de nosotros y nos dan una identidad, una verdadera identidad. Y las puertas estaban quemadas, las puertas hablan de relaciones, las puertas son algo que se usan ¿para qué? Para entrar y para entrar y salir, para salir y para entrar. Dice que las puertas estaban quemadas. Las puertas son las relaciones. Claro, yo entro en tu vida y tú entras en mi vida, ¿no? Cuando la puerta está abierta, si la puerta está cerrada no puedo entrar. Hay personas, yo tengo verdaderos amigos con los cuales su puerta está abierta y mi puerta está abierta. Puedo entrar por su puerta y él puede entrar por la mía, porque somos amigos verdaderos y podemos hablar ciertas cosas, pero hay muchas puertas que están cerradas, son puertas quemadas. Las puertas hablan de relaciones. Pero bueno, no me quiero centrar en este asunto. Leamos la palabra en Nehemías, capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice así: después de ver todo aquello, Nehemías les dije, capítulo 2, verso 17 y 18, les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, en vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Aleluya. Qué dolor en el corazón de Nehemías, ¿verdad? Dijo, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas están quemadas, consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más tiempo en oprobio, en vergüenza. Hermanos, algunos dirán, pero pastor, no estamos tan mal. No estamos tan mal. Hay personas que dicen, no estamos tan mal, o que piensan, no estamos tan mal.
El que así piensa no juzga espiritualmente, no tiene los ojos de Dios, no ha visto la gloria de Dios y por lo tanto dice, no estamos tan mal porque tal vez nunca jamás ha visto la gloria de Dios y dice, bueno, no estamos tan mal, somos un grupo de personas que más o menos estamos aquí, que sobrevivimos, que trabajamos, que venimos a la iglesia, que oramos por la mañana, que leemos un poco la Biblia y los días pasan y bueno, no estamos tan mal, estamos con vida, gracias a Dios y todo esto ya está y no estamos tan mal. Pero hermanos, mira la iglesia, mira el ministerio, los que sois parte del ministerio, a ver si estamos bien o estamos mal. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, que las puertas están consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos los muros. Amén, hermanos. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras del rey que me había dicho, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero ¿qué fue lo que el rey le había dicho a Nehemías? ¿Qué fue lo que el rey le había dicho a Nehemías cuando dice Nehemías, el rey me ha dicho, ¿no? Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. ¿Qué fue lo que le dijo el rey a Nehemías? Pues un día Nehemías, que era como el premier, era el primer ministro, era uno de los, el asesor más cercano al rey Artajerjes, ¿verdad? Y entonces Nehemías, que era como el primer ministro del rey, del reino de Artajerjes, el imperio más grande de los medos y de los persas, era un íntimo asesor del rey. Y un día estaba Nehemías con el rey Artajerjes y le estaba sirviendo una copa de vino y el rey le preguntó a Nehemías algo, le dijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Esto está escrito en los versos del 1 al 5 del mismo capítulo, ¿no? De Nehemías capítulo 2 del 1 al 5. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino es quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y yo la reedificaré. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo no voy a estar triste?, le dijo Nehemías al rey, si la obra que me has dado para gobernar y que en un momento tuvo un gran resplandor, un gran despertar espiritual, pero ahora solo tenemos pequeñas chispitas y nos cuesta muchísimo ver el derramamiento del Espíritu Santo sobre esta casa, sobre esta viña. ¿Cómo no voy a estar triste? Entonces, y esto lo digo yo también personalmente, ¿no? Pues sí, tengo ese dolor. Entonces oró al Señor y Dios le habló. Y entonces le dijo el rey, si le place al rey y ha hallado gracia delante de tus ojos, envíame a Judá, a la ciudad del sepulcro de mis padres, y yo la reedificaré. Y entonces, antes hemos leído que Nehemías dijo, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más ¿en qué? En oprobio, no estemos más en vergüenza. El oprobio, hermanos, es lo más doloroso. ¿Qué es la vergüenza? ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es el sentimiento de frustración que experimentamos cuando te ocurre algo que piensas que no te puede pasar o que no te puede ocurrir a ti. Eso es la vergüenza.
Así en unas palabras un poco parafraseando, ¿no? Esa es la vergüenza, cuando experimentas algo que tú piensas que nunca te podía pasar a ti y de repente te ha pasado, ¿qué sientes? Sientes oprobio, sientes vergüenza y piensas, pero si yo pensaba que esto nunca me iba a pasar a mí, pero si yo pensaba que el Señor me amaba a mí de una forma tan especial y tenía una relación tan especial con el Señor, y yo pensaba que esto nunca me pasaría a mí, esto solo les pasa a los impíos, a los que ofenden a Dios, a los que no quieren saber nada con Dios, pero que me pase a mí, que soy cristiano, que vengo a la iglesia, que tengo comunión con el Señor, que aparentemente agrado a Dios, y sienten oprobio, vergüenza. Y Nehemías quería quitar el oprobio, porque no hay mayor oprobio en medio nuestro que el Espíritu Santo no esté obrando ni derramando su gloria en las vidas, hermanos. Ese es el mayor oprobio. Si no, ¿para qué? ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿Por qué y para qué tanto esfuerzo? ¿Por qué y para qué tanto trabajo? ¿Por qué y para qué si no vemos el derramamiento de la gloria de Dios en las vidas, hermanos? Yo, si me preguntas, ¿por qué estás triste? Si alguien me dijera, si usted, pastor, no está enfermo, como Nehemías le dijo, ¿por qué estás triste? Si no estás enfermo, tienes casa, tienes auto, tienes un trabajo que hacer, no te falta aparentemente nada. ¿Por qué estás triste? Deberías estar alegre si tienes aparentemente todo lo que un ser humano necesita. Estás enfermo, tienes salud, dinero y amor, ¿no? Como la canción, el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué estás triste entonces? Pues estoy triste aunque tengo salud, gracias a Dios, aunque tengo casa, gracias a Dios, tengo un auto con el que me muevo, tengo una familia, tengo un ministerio, tengo un trabajo y tantas cosas, pues estoy triste. Por esto estoy triste. Y hay un dolor en mi corazón porque no veo y quiero volver a ver derramamientos de la gloria de Dios, hermanos. Vamos a terminar leyendo Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 10. No voy a predicar de este texto, solamente lo voy a leer porque este texto va a hablar por sí mismo. Hay textos que no hay que explicar nada, que hablan por sí mismos, ¿no? Y lo vamos a ver, es un poco largo, pero lo vamos a leer solamente. Aleluya. Dice Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 10, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Hemos traído la ley delante de la congregación. Traemos la palabra, traemos la ley, la palabra, la Torá, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. No sé si ustedes pueden entender lo que estamos hablando aquí. ¿Quién puede entender lo que estamos hablando aquí? El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Bueno, aquí no tanto, estamos leyendo el libro durante 55 minutos, ya estamos terminando, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿cómo? Estaban atentos al libro de la ley. De todo el pueblo estaban atentos. Pero aquí no todo el pueblo está atento, ese es el problema. Aquí empieza el primer problema de por qué no hay derramamientos de la gloria de Dios, porque lamentablemente estamos en medio de un pueblo rebelde, contradictorio, que no tiene hambre de Dios, y la mayoría de las personas no quieren entender lo que Dios quiere hablar en este tiempo. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Bueno, yo estoy sobre un púlpito de acrílico. Él estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Antes aquí teníamos un púlpito de madera. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿De cómo estaban? Atentos al libro de la ley.
y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito que habían hecho de madera para ello, y junto a él estaban, Matasís, Semás, Anías, una serie de personas. Me imagino que eran pues a su mano derecha unos, a su mano izquierda otros, que serían los ancianos, ¿no? Dice el verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, como yo aquí, que estoy un poco más alto, un poquito solamente más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, dice, todo el pueblo estuvo como atento nuevamente. Y entonces bendijo Esdras al Señor, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alce sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor. ¿Cómo? Inclinados a tierra. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba, ¿cómo? Atento en su lugar. ¿Cuántas veces hemos leído ya la palabra atento? Pues 3 o 4 veces. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían ¿qué? Ponían el sentido. Yo no sé si usted pone el sentido cuando escucha la palabra. Ponían el sentido, hermanos. A veces no ponemos el sentido. De modo que entendiesen ¿qué? Entendiesen la lectura. No sé si usted está entendiendo la lectura de la Biblia, de la palabra en esta mañana. ¿Está entendiendo la lectura? ¿Cuántos han entendido la lectura en esta mañana? Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id y comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Amén. Esto es un derramamiento de la gloria de Dios. Había llegado la presencia de Dios de manera que todos estaban llorando, entristecidos, y les dijo, no lloréis, porque día santo es a Jehová nuestro Dios, no lloréis. La gloria de Dios no vino porque ellos dijeron, pobrecitos de nosotros, Nehemías, que somos objeto de oprobio constantemente. No vino por eso la gloria de Dios. La gloria de Dios vino porque ellos primeramente entendieron la palabra de Dios. Amén, hermanos. Número 1, entendieron la palabra de Dios. Y porque entendieron lo que el sacerdote Esdras les decía, dejad de llorar, dejad de autocompadecerse a vosotros mismos, dejad de lamentarse y arrepentíos delante del Señor con lloro verdadero. Y entonces veréis la gloria de Dios. Y por eso, hermanos, esta palabra, porque muchas veces experimento algo parecido. Predicamos la palabra domingo tras domingo, enseñamos, hacemos entender al pueblo. Yo trato de enseñar la palabra. Yo no predico historias de las calles, que las podía hacer. Yo no predico de mi testimonio, de mi experiencia de vida. Yo no predico, yo trato de enseñar la palabra, y trato cada vez que predico de traer una palabra que pueda no, que nos podamos identificar con ella, que podamos comer la palabra y que podamos salir alimentados, renovados, porque si no, ¿para qué, hermanos? El pastor ha de ser como un cocinero que le pone sazón a la palabra y que sirve la palabra para que la palabra corra, y que para que la palabra corra y sea ¿qué? Glorificada en los corazones. Pero ¿de qué sirve si la palabra corre pero no es glorificada? Y a veces te predico domingo tras domingo,
y no veo cambios, ¿no? Y a veces termina el mensaje y reflexionas pensando, ay, qué palabra nos ha dado el Señor esta mañana, porque no es para ustedes, es para mí también, ¿verdad? Qué palabra más buena nos ha dado el Señor, qué bien, qué buen mensaje, cómo nos habla el Señor, cómo Dios cuida de nosotros, y después ves que realmente no ha servido para nada o ha servido para muy poco, hermanos. Y ese es el dolor más grande que puede tener un siervo de Dios. Por otro lado, puedo tener, como he dicho antes, motivos para estar gozoso, como Nehemías, delante del rey. No estoy enfermo, tengo casa, tengo auto, tengo salud, tengo lo que necesito, el Señor provee, pero todo eso no es suficiente. Eso son los accesorios, hermano, son los accesorios, pero los accesorios no es la esencia, hermano. Hace falta tener la esencia, y la esencia empieza por ver derramamientos de la gloria de Dios, por ver que en la iglesia, en los cultos, venimos a alabar y a adorar al Señor, que no venimos a estar mirando el teléfono, que no venimos a estar mirándonos unos a otros, que no venimos, sino que venimos a buscar a Dios con hambre de Dios. Y entonces habrá un derramamiento de la gloria de Dios, porque el pueblo estaba, dice, como un solo, dice, estaban, ¿cómo empieza el texto? ¿Cómo estaba el pueblo? Verso 1, ¿estaba el pueblo cómo? Como un solo hombre, verso 1. ¿Cómo estaba el pueblo? Como un solo hombre en la plaza, como un solo hombre. Y eran muchos, pero estaban ¿cómo? Como un solo hombre. Eran muchos, pero estaban todos unidos en el espíritu, porque querían escuchar a Esdras el sacerdote y querían entender la palabra de Dios, tenían hambre de la palabra de Dios y querían ver un derramamiento de la gloria de Dios, y querían ver que el oprobio se fuera de Israel, de Jerusalén, después de que todo estaba destruido, que la usura se fuera, que la corrupción desapareciera, que la miseria desapareciera, que la explotación desapareciera y tantas cosas. Querían ver una restauración completa de la gloria de Dios.